Muy buenos días, panorama semanal. Una semana después de las elecciones, las aburridas, sosas, sin sabor elecciones, que sí nos dejan ahora un análisis fenomenológico hermenéutico. Desde hace más de 12 años que yo tengo una relación intelectual competitiva, estimulante con Ricardo Nieves. 1 hora al día yo debo dedicársela a la filosofía. Ese es uno de mis descansos. Yo descanso estudiando filosofía. Ricardo, repasé el miércoles pasado en la noche a Paul Ricoeur y hablando justamente de la fenomenología hermenéutica, de cómo uno debe tomar los símbolos, principalmente los símbolos lingüísticos, pero no nos vamos a meter ahí, pero los símbolos de los resultados electorales se pueden interpretar, se le pueden buscar, no solo la quinta pata, porque la quinta pata no es más que la deconstrucción posmoderna, pero buscar las realidades, los trasfondos. Paul Ricoeur decía, Ricardo, que en una metáfora matemática, que no es metáfora, sino una ecuación. Una ecuación, tiene otro nombre. Hay el mismo aprendizaje que en un mito, que en el mito de la, ¿cómo que se llama? La guasábara, ¿cómo no? La guasábara no. La mujer que tiene los pies al revés. De la ciguapa. La ciguapa. Entonces, en el mito de la ciguapa, usted aprende igual que en E elevado a velocidad al cuadrado de Einstein, por ejemplo. Y justamente nosotros vamos a tratar de meternos en el mundo de las elecciones. Por ejemplo, para entrar en ciguapa y no en Einstein. Ricardo, a la República Dominicana, a tus impuestos y a los míos, el voto del partido otrora revolucionario dominicano costó 21,000 pesos por voto. Para seguir con la ciguapa, el voto del Partido Reformista Social Cristiano, o sea, el partido de Joaquín Balaguer y el partido fundado por Juan Bosch, le costó en el 2024, creo que fueron 18,000 pesos, ir un voto del Partido Reformista. Cuando tú ves esta situación, tú dices, algo anda mal. Fíjate que el mismo Pacheco, obviamente, después que se reelige, dice el método de Hong hay que revisarlo ahora. ¿Cómo vamos nosotros a interpretar hoy los resultados electorales? ¿Cuál es tu posición? Me gustaría tocar el tema abstención, me gustaría tocar el tema resultado final de los finales, para hacer este programa el día de hoy. Vamos a empezar. Te sorprendí con Ricoeur. Sí. Tú no lo tenías pensado. No, pero él es un hermeneuta. Él une a Gadamer. Es un hermeneuta. Con Heidegger. Sí, porque él es un lingüista también. Lo odiaba. Tú sabías que la izquierda, los deconstructores, los estructuralistas y los no estructuralistas lo odiaban porque él era muy religioso. Sí. Lo odiaban. Y déjame empezar diciendo, primero saludar a la gran cantidad de personas que cada domingo ven Panorama Semanal. Y en segundo lugar, Héctor, así como tú descansas leyendo filosofía, yo lo hago también, leyendo filosofía y poesía. La manera en que mi cerebro descansa y se deleita un poco de la rispidez del mundo, ¿no? Y de la hostilidad de sobrevivir en esta gran capital. ¿Tú sabes mi cerebro descansa con poesía y con filosofía. ¿Tú sabes con qué mi sadismo y con qué yo me burlo? Ajá. Cuando yo te llamo a ti, te mando un texto a las 10 de la noche. Mira, recuérdate que Heidegger dijo. Entonces yo sé que yo te incomodo ese día. Coño, déjame buscar Heidegger. Yo no escribí esta semana, no escribí el artículo de los jueves del listín. No lo hice porque lo había hecho. Me pidió el subdirector que escribiera sobre la abstención y cuando yo lo empecé a estructurarlo no me gustó. ¿No te gustó? Lo consideré como mal hecho, ¿no? Porque el fenómeno fenomenológico hermenéutico de las elecciones no te da a ti
una basamentación científica, ni siquiera emocional. Entonces, al verlo así, que no me gustó el artículo que había escrito, dije, no, yo no voy a publicar eso porque me luce disparatoso. Porque Sí, uno escribe luce. disparate a veces. Ahora, Héctor, volviendo al caso del descanso, ¿verdad? Del agobio, del hastío, de esa sensación de agotamiento, vamos a decir, no es de agotamiento, es una sensación de abatimiento, que la gente en las grandes ciudades y en este tiempo de redes, hay que decir que uno se siente abatido, a veces cansado. Pero yo me puse a deleitarme. ¿Tú sabes a quién yo estaba leyendo esto? El espíritu absoluto de Hegel. La verdad es que hay que tener, no sé, hay que tener como una condición proteica especial. Qué barbarazo era Gottlieb, Wilhelm Hegel. Hegel, qué barbarazo. ¿Tú sabes quién me Gottlieb obligó? Wilhelm Friedrich Hegel. ¿Sabes quién me obligó a leer Hegel a mí? Mi papá. Héctor, pero es un bárbaro el tipo, porque cómo una mente podía pensar tanto, tan lejos, tan abundante, tan abrumadoramente pesada, y verlo todo como si fuera un universo, ¿no? El sujeto, no, el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. Por eso es la fenomenología del espíritu. Él parió todo. Él parió a Husserl porque la fenomenología, acuérdate que el concepto fenomenología del espíritu no es más que abstraer al sujeto a la nada para solo intuir y percibir movimiento. Eso es todo, eso es el espíritu, eso es todo. Él es tan barbarazo que él no te dice ni que el sujeto ni que el espíritu. No. Y él dividió el mundo en izquierda y derecha. Él es el verdadero el engendro de las ideologías modernas. Pero es que tú no puedes entender a Marx si tú no has leído a Hegel. Nadie lo va a entender. Tú no puedes entender el existencialismo, ni de Sartre, ni de Camus, ni un poco de Merleau-Ponty. Tú no vas a entender, o a Simone de Beauvoir, tú no vas a entender a ninguna de esa gente si tú no has leído a Hegel. Si tú coges la izquierda de Hegel. Tú no vas a entender a Heidegger si tú no leas a Hegel. ¿Y por qué se lo apropia la izquierda y la derecha? Porque también los conservadores se lo apropian. Eso vino en Inglaterra. Los liberales cogieron un al discurso. Margen de Inglaterra, porque esa es otra visión. Fueron los ingleses que dijeron, no, este es el discurso. Entonces ellos se ponían a la derecha, los conservadores, y a la izquierda se ponían los liberales, y analizaban, hacían una desconstrucción, hacían una fenomenología de Hegel, y por ahí se fueron, y crearon estas dos maldiciones. Vámonos con las elecciones. Vámonos con la ciguapa. ¿Tú recuerdas que yo te dije, guarden este video? Abinader va a ganar con lo que dicen las encuestas reales, pero va a sacar entre 25 y 27 senadores. Sí. ¿Recuerda? ¿Me equivoqué? No. Porque sacó 29. Ahora, Héctor, todo el que tenía un poquito ¿verdad? de simple visión sabía que las cosas andaban, como decían las encuestas más creíbles y las que históricamente han acertado más, como Galo, Mark Penn. Y luego las que se han sumado, ¿no? Sí. Que se acercaron bastante. ACD Media, que es nueva. Está el caso de Centro Económico del Cibao, que también ha acertado. Y está indudablemente la Galo, ¿no? Sí. Que la Galo es históricamente el baremo, ¿no? Es el parámetro para... Greensburg. Y está el caso de Greenberg, que es una encuesta gringa que tiene... trabajos encomendados a áreas públicas y privadas, aunque usted no lo vea. No se va a jugar su prestigio. Ahí es que voy. Greenberg es la que leen, como claro, le dicen, la embajada de Greenberg. Claro, no es que la embajada hace ninguna encuesta, pero sí puede contratar a Greenberg o a Galo para que le haga un estudio, un levantamiento, y eso se estila. Es que el mundo está privatizado. Fíjate lo del DNI. El DNI acaba de contratar una empresa privada para que haga un aeropuerto aéreo. ¿Cómo que le llaman? Un puerto aéreo. Nos van a vigilar una empresa privada y le va a dar los servicios al DNI. Pero métete en la ciguapa. Métete en las elecciones, en el chisme. Las elecciones, vamos a partir de esta premisa. Puede haber habido un presidente que haya sacado más votos y tenido más senadores,
pero acumular poder pocas veces se ha visto. Tiene mayoría y control absoluto del primer poder, del legislativo, y por lo tanto tiene una mayoría calificada para incluso reformar leyes orgánicas y la Constitución. O sea, si él le da la gana, él se reelige 5 veces pero en y democracia, activa a Danilo. Ahí voy. Pero en democracia, a la gente no debe darle la gana, sino que debe darle el principio democrático. Y el principio democrático obliga a escuchar, a oír y a tomar en cuenta y a sopesar lo que diga todo el mundo, incluyendo las minorías, y también lo que diga la oposición. Porque si no estaríamos en una monarquía, no habría que hacer elecciones. Él mandó a buscar antes de ayer. A Leonel y a Abel. Y Mira cómo se oye eso tan neotrujillista. Él mandó a buscar. No, él tuvo el gesto de decirle que quiere conversar con ellos para el tema de la... Nosotros no sabemos cuál es la agenda que tiene... Impuesto, manito. Claro que hay una reforma fiscal. Ahora, nosotros no sabemos cuál es la agenda que tiene él. Pero yo decía algo, Héctor, y lo voy a decir a la dominicana. Los señoritos del PRM y el presidente Luis Abinader no pueden pretender que ellos van a hacer lo que les dé la gana. No van a hacer lo que quieran en este país con toda su mayoría aplastante. Tienen 140 municipios, Héctor. Tienen 29 senadores y tienen 140 diputados. Déjame ayudarte ahí. Luis Abinader. En el año 2016, Danilo Medina ganó con 62%. Y un año y medio después estaba bajeado por la Marcha Verde. Bajeado por la Marcha Verde. Pero Luis no creo que sea tan, vamos a llamarlo así, arrogantemente obtuso para no haber entendido ese fenómeno que lo llevó a él al poder. Yo creo que Luis tiene la oportunidad de hacer el gobierno que él quiere, con la gente que él quiere. Y mira, záfate, sácate, así como cuando no le cae capa y está ropa negra. Te digo algo. Záfate de mucha gente. Te digo algo. Záfate. Tú dices que tú crees. Mira. Y mira que yo creo poco. La experiencia que tenemos los dominicanos. Es que no. Y la experiencia que hemos vivido en América Latina. Y otros ejemplos que no vienen a colación. Es que el poder pone loco a la gente. Es la droga, es la peor de las drogas. El poder pone loco a la gente. Mira, el periódico Panorama, de Panorama Semanal, acaba de someter a la justicia 5 funcionarios porque le solicitó por mandato de ley, de la Ley de Libre Acceso a la Información, que le dieran informaciones pertinentes y correspondientes a determinado uso de recursos que hicieron esas instituciones. Incluye DESUR, el Consejo Estatal del Azúcar, el Ministerio de Cultura y otros. Cuidado con ese. ¿Tú sabes lo que pasó? Que no respondieron. Pasó el plazo que dice la ley en el que deben de dar... Ahí estaban en chelcha electoral. Pero óyeme, pasó el plazo que dice la ley en el que debían de responder a la persona jurídica que solicitó esa información y no respondieron. Atento a ello. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que esas personas que se presentaban del PRM como transparentes en la oposición en el pasado eran falsos. Hipócritamente, nunca fueron transparentes. Porque si usted le solicita una información a la que usted está obligado a rendir y a servir a cualquier ciudadano, usted no tiene que estar buscándole meollo ni recoveco a la cosa. Usted la informa, la da, como dice la ley. Pero ellos, atentos a ello y a su orgullo pendejo, no dieron la información. Fíjate cómo la gente se muestra ante el poder. Es que cambia. No cambia, no, ellos se encueran. ¿Tú cambiarías si te damos algo a ti? ¿Qué voy yo a cambiar? Por ejemplo, además, si te nombramos director de Inaguja, ¿tú cambiarías? Mira esto. ¿Tú te pondrías filoso? Tú y yo nos conocemos. Tú dijiste 12 años. Nosotros tenemos como más de 16 años. Sí, pero estudiando y sí, una década. Paciencia. Ahora yo te voy a decir. Tenemos 10 años tratando de hacer un doctorado que no lo vamos a terminar nunca. Ni el PRM, ni ante el PLD. A mí no tienen que darme nada. Tú lo sabes. Nada. Yo vivo, ni la aguja. Vivo muy bien, sin nada que tenga que ver con el arrodillamiento, porque se produce. Lo que pasa es que tú eres millonario. Yo sí. Porque tú necesitas muy, muy poco.
Y aquel que necesita muy poco es el que vive. Pero el que necesita poco lo tiene todo. El futuro del mundo, señores, entiéndanlo, la neurociencia, la biología y la tecnología, que es lo que va a crear, va a parir, va a engendrar la nueva filosofía del siglo XXI, dice lo siguiente, y no lo hemos entendido. El organismo viviente que más vive, que más sobrevive, que más dura, es aquel el que menos necesita. Por eso ustedes han oído decir que si una bacteria se enquista, puede durar millones de años. ¿Cómo se llama la que está en el universo que dura hasta 200? Esa misma. ¿Cómo se llama? No, yo no me sé el nombre porque es una letra lo que tiene. Que dura hasta 220 años. Que viaja en los cometas. Viaja en los cometas y está viva. Viaja en los cometas. Esa es la vida, señores. Ese es Dios. Esa bacteria es Dios. Que viaja en los cometas. Y está en todo el universo. Está en todo el universo. Se cree que de ahí es que viene el primer organelo. No, y lo que no se sabe son los mecanismos de enquistamiento, cómo se enquista, o sea, cómo se cubre. Entonces, como no necesita energía... Resiste el frío, el fuego, el calor, la velocidad, resiste todo. Para que la gente lo entienda. Un ejemplo de perdurar no es la muerte, las momias. Cuando usted momifica a un cadáver, a una sustancia orgánica, la mantiene porque el oxígeno no se come a esa carne, como dicen. Entonces, señores, el más inteligente es el que sobrevive, y el que sobrevive es el que menos necesita. Entonces, el poder no es más que una droga efímera. Poder, droga efímera. Cuidado, Luis, con esa maldita droga que es el poder. A las 10 de la mañana salía yo de Juan Dolio, como voy todos los domingos, dirigiéndome a la capital a votar. Me paro donde los muchachos, donde el tigueraje, la cual he tenido contacto con ellos después de entrar en mi nueva etapa, Perdóname, en mi nueva plataforma. Perdóname que te interrumpa, que me acordé de la bacteria. La que más dura de todos los animales vivientes en el universo, el tardígrafo. Bueno, tú estás hablando, ok, ya entendí. Ya. Tú ves, esas son las cosas. Él se queda pensando, como me dijo, entra tú. Él me dijo, entra tú para eso, para acordarse él del tardígrafo. Sí, pero antes me acordaba de una vez. Y ahora tengo que esperar. Papá, son 1000 datos diarios que tú entras a tu cerebro. Sí, pero como quiera está envejeciendo la memoria. Bueno, ni modo. Pero la memoria de nosotros entre los 50 y los 65 años es la mejor. Porque nosotros tenemos una ventaja. Experiencial. Ya, lo dijiste, la experiencia. ¿Y quién es la experiencia? David Hume. David Hume. La experiencia es que nos hace más sabios que el joven. El joven tiene más neuronas, activa, aprende más, pero le falta la experiencia. El joven tiene malborización, ¿verdad? Fenomenología del espíritu. Y nosotros tenemos un bosque menos adulto. Nosotros tenemos un bosque que podemos ir para atrás y buscar para de atrás, afuera. porque el bosque de nosotros es menos adulto, menos florido. Tiene pero menos los árboles están dando. Están dando. Están dando. Señores, vamos a dejar la ciencia, vamos a dejar la tecnología y vámonos con la ciguapa. Le decía que cuando yo me paré ahí entre Guayacar y Juan Dolio, habían 14 tigres en chancleta samurái, en sus pantalones cortos, enseñando los calzoncillos, y yo le digo, dime, ¿votaron? Y uno de ellos, el más expresivo, y estas son las expresiones, nosotros estamos esperando aquí que venga el regidor de San Pedro que nos va a movilizar. La logística, ¿no? Oye, la logística, esa es la palabra. Ellos conocen esa palabra, logística. La palabra la fundó el PLD. La fundó el PLD. No, el PLD es el creador de esta abominable mercadología que se convirtió el Estado, la nómina. Y le digo yo, ¿cómo así? Señores, la mesa electoral de Juan Dolio estaba ahí mismo. Pero había que esperar. Estaba a 400 metros donde estaban esos 8 muchachos. Ellos estaban esperando que el regidor bajara. ¿Tú sabes con qué? Con la logística. Con su milonga. Su milonga para ir a votar. Yo hago así, me monto en mi carro, sigo con mi esposa.
hacia la capital a votar. Y se me prendió el bombillito y digo yo, diablo. Ricardo y yo tenemos tiempo diciendo que el concepto de 70-30, el concepto de despolarización y la diferencia abismal que había entre Leonel y Luis Abinader, tenía dos efectos. El efecto desmoralizador de Leonel Fernández y la oposición. Y el efecto de confianza que tenían los PRMistas. Pues bien, para mi posición, Ricardo, y creo que es el factor principal de por qué Luis Abinader no llegó al 60, fue porque por esa confianza que le dieron a los PRMistas, en el momento que le entregaron los cuartos, así lo voy a decir a la ciguapa, el momento que le entregaron los cuartos para que fueran a buscar y a movilizar la logística, un gran porcentaje de ese dinero no bajó a la logística. Lo mismo hizo la gente del FP y lo mismo hizo la gente del PLD. Como sabía que estaban perdidas, no se movió ese dinero. A mí me gustaría saber cómo Miguel Vargas Maldonado va a explicar qué hizo con los 500 millones de pesos que le dio la Junta Central Electoral para que voten 20,000 personas, 19,000 personas por él. Entonces, señores, en los últimos 20 años, la nómina, lo que se ha convertido el movimiento electoral no es más que en un mercadito. Y como no había competencia en el mercado, no hubo mucho mercado. Esa es una lógica económica. Bueno, tú hiciste una mirada bien, sí, guapa. Bien sucinta, pero vamos a decir sustanciosa. Para mí, la abstención obedece a varios factores. Primero, un factor general que está explicando una tendencia globalizante, vamos a decir universal, en el mundo democrático y donde imperan las democracias liberales. Número uno, estoy hablando de un factor externo a nosotros, pero que nos envuelve porque es exterior y es global. Héctor, todas las mediciones, evaluaciones y los estudios que se hacen sobre la democracia en los últimos 10, 12 años están mostrando una tendencia a... La abstención. Sí, porque, número uno, agotamiento. Los entendidos le llaman el agotamiento democrático. Es que el modelo se ha agotado y ya no da respuesta, por ejemplo, a un joven de 20 años de este tiempo que ve la vida y el mundo y que tiene expectativa, esperanza y busca otras satisfacciones diferentes a como lo hemos vivido nosotros de manera tradicional. ¿Qué está pasando que la juventud no se motiva a votar? Un paréntesis. El presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, en una segunda vuelta, ganó con el 44% nada más de los concurrentes. Nada más fue un 44% a votar. Así es. Un 56% no votó. Está como el colegio médico, que vota el 16% de los médicos. En los gremios comunes. Ahora, ¿por qué la democracia está perdiendo terreno y credibilidad, y confianza y esperanza en los ciudadanos? El último estudio que se hizo, solo el 46% de los dominicanos dicen que defienden la democracia y una buena parte de ellos, casi un 30%, dicen que estaría de acuerdo con un régimen duro, dictatorial, siempre que haga cumplir la ley. Ahí entran los jóvenes, el posmodernismo y la derecha. Porque también hay que tocar ese tema. La derecha está de moda. La derecha está de moda, esa es la realidad. La derecha está de moda. Y el que no lo entienda... Que busque a Roque Napoleón Muñoz. No, ¿cómo es? Roque Martínez. No, Roque la derecha está de moda en el mundo. Carlos Peña. La derecha está de moda en el mundo. En el mundo entero. En el mundo. En Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Javier Milei acaba de dar un concierto de rock. Héctor, enervado, iracundo, extático. No ético. No ético. De una manera fervorosa. ¿Cómo se mezcla el espectáculo? Eso que llamaba Bauman, la política como espectáculo público. Cuando Bauman escribió de eso, por los años 2010, 2009, tú y yo leíamos a Bauman, empezábamos a leer a Bauman ya a fondo, Miedo líquido, Modernidad líquida, Sociedad líquida. Me mandaron el último que no hemos leído.
Nos lo mandó el doctor Martínez. Mira, Omar. cuando nosotros leíamos a Bauman, que él hablaba del espectáculo público que la política estaba significando, Sí. ni lo entendíamos. Sí. Señores, es una realidad. Entonces, Bauman fue el primero que dijo que el joven de ahora se iba a mudar 27 veces en los próximos 10 años de su y vida. es un lugar que no pertenece a ninguna Nómadas. parte y no se siente bien en ningún lugar. Así lo dijo. Otra cosa que dijo Bauman es que la política se estaba convirtiendo en un espectáculo público que causaría sufrimiento privado. Sí, diablo, ¿verdad? Pues, tenía toda la razón. Toda la razón. Ahora, al margen de eso, ¿por qué la gente se abstiene? Carlos Marx, los que han estudiado a Marx, saben que Marx muy claramente dijo la ideología y falsa conciencia. Iba a entrar ahí. Esto, estaba claro el tipo. Falsa conciencia. El que asume un modelo ideológico como salvador del mundo, Marx no le dijo que asumiera eso. Él planteó todo lo que le dio la gana. Dijo, si tú te atienes a la ideología como respuesta epistémica y metodológica a las ansiedades y problemas del mundo, tú estás habituallado de una falsa conciencia. Sí. Ahora, en política, tú tienes que tener obligatoriamente un modelo ideológico, aunque sea falso. Analízalo. Pero mira lo que pasa con los jóvenes. Un fenómeno de este muchacho joven al cual yo le he dado muchas oportunidades, porque creo que al final todo el mundo tiene derecho. Este muchacho de la derecha, de la ultraderecha, Fernando Abreu, que sacó 5.700 votos. 5.700 votos. En la cual posiblemente 4.000 de esos votos fueron jóvenes, incluyendo quizá el hijo mío, de Piantini, de Naco, de Barito, de Gascue. Sin embargo, nosotros en entrevistas en el aire, ¿no?, veíamos como un jovencito de Guachupita que vive con la abuela, que tiene 18 años, y lo único que produce son los 2.000 pesos que le paga Claro para tener internet y poder hablar con uno, apoyaba a ese muchacho. Tú lo dijiste, en el posmodernismo hay una ausencia total de conciencia de clase. El concepto de conciencia de clase, que sí era algo que vos decías, las clases no se suicidan, los ricos de un lado, los pobres de otro. En este posmodernismo, como la colectividad no es la responsable subconsciente de tu futuro, sino tú mismo, y ahí entra Byung-Chul Han, la explotación de uno mismo, todos se creen iguales. Todos se creen que desde Guachupita y desde Piantini, si no progresan es por ellos. Cuando tú tienes una población anómica con carencias básicas, creyendo ese concepto, Byung-Chul Han te dice a ti, la gran trampa del posmodernismo es que el joven de Guachupita se convence de que él no es rico porque él tiene la culpa. Y cuando se crea esa situación, no digo yo tener una ausencia total de ideología, Ricardo. Mira, dos cosas te puedo intercalar. Número uno, el éxito más grande del neoliberalismo es convencer a la gente que tú eres culpable. No, de que la antipolítica no es una posición política. Es decir, La más política. la posición más política que puede tener un modelo de pensamiento, cual que sea, es supuestamente ajurar a la política. Y el neoliberalismo introyectó la creencia de que antipolítica, y hoy llamado antisistema, es la clave. Lo cual es una falacia. La nueva disidencia. Claro, porque, Sadel, hay que leerse a Sadel. Sadel. Porque el modelo más político de todos los niveles políticos es decir que tú eres antipolítico. El voto más duro es el voto nulo. Y es decir que tú eres antisistema. Así es. Segundo, el neoliberalismo ha hecho dos cosas geniales. Número uno, su mayor virtud,
Su mayor virtud consiste en que el mercado nos hace partícipe a todos. Así es. Y a la vez nos vende la promesa de rentabilidad y de ganancia a todos. Y eso, Héctor, es una conquista tremenda, ¿no? Que ha permitido, sobre todo a los ultraliberales, construir un edificio que no tiene base, es real, pero que con atacar el modelo prevaleciente, donde nacen las teorías de conspiración, claro. Antisistema, las grandes agendas, y todo eso se construye con base a, ¿tú sabes qué? El sesgo del punto ciego. Así es, así se llama. Yo nada más veo el horizonte que quiero y me conviene ver. Lo otro yo lo desecho de antemano sin escucharlo. Señor. Y sin entrar en ningún modelo crítico. Es decir, el sesgo del punto ciego es como un self-surfing, ¿no? Sí, eso mismo. ¿Ves? Comenzó con el Photoshop, ahí entra Baudrillard con el espectáculo. Señores, la economía neoliberal es tan sabia que por primera vez en la historia de la humanidad convienen los pobres y no los ricos. Me explico. Ricardo, yo pago la tarifa más alta de Claro, por ejemplo. Sin embargo, a mí el minuto me sale a 1 centavo. ¿Usted sabe quién es que le conviene a Claro? El Watchman que está ahí en el parqueo de BTV, que paga el minuto a 40 centavos porque él lo compra con paquetico. Si a Claro lo que le conviene son los pobres, el neoliberalismo es la trampa más grande de la historia de la humanidad. Pero la más exitosa. Por eso. Desarmó a todos los contrarios con sus mismas armas. Totalmente. Nos vamos a la pausa. Regresamos a Panorama Semanal. Estaba viendo el concierto de Milei en el Luna Park. Tiene un verdugo, un metalero. De Buenos Aires. ¿Quién iba a pensar que... fíjate cómo cambian los tiempos, no significa que para bien o para mal, solo cómo cambian, ¿no? Es que ese eterno devenir, ¿no? Que decía Heráclito. Y es que, Héctor, pensar que un presidente de esa catadura llegara, ¿no? Y triunfara en la política, era impensable. En Argentina. En la pundonorosa, en la casta. En la patria de Borges, de Sábato, donde le decía mono a Pedro Enrique Ureña. Así que era un indiecito. No, le decían un indiecito. Le hacían bullying a Pedro Enrique. Es Argentina, está pasando por ese espectáculo que llaman Javier Milei. Por esa emoción transitoria. Y ya lo hemos dicho tú y yo, este es el siglo de las emociones. ¿Y de qué manera? Mira, y Elon Musk detrás. Te voy a decir lo siguiente sobre el proceso electoral. Empezaré por el PRM. El PRM se hinchó, ¿no? Y montó un relato muy inteligente. Cuando el PRM montó el relato de 60 y después lo subió a 66 y después 70, la oposición no supo cómo decodificarlo. No tuvo la capacidad de respuesta simbólica, ¿no? Ante la percepción general de cómo desmontarle que tenía 60. Y las respuestas que daban ni siquiera eran con encuesta o con cualquier otro modelo, ¿no? De ataque. Entonces la oposición se vio como de alguna manera atorada. Se colapsó. Frente al relato que de manera bien contundente el PRM montó. Que somos relatos. Acuérdate que el posmodernismo es relato. Ellos no crearon un relato porque estaban divididos, estaban atomizados. El otro aspecto es que también la oposición nunca mostró el brazo fuerte de un acuerdo real. Se veían como esquivos, bajo sospecha y como con desconfianza ante la población. Y eso fracturado y un PLD menoscabado, que estaba golpeado, no cabe duda, no transmitió la idea de una unidad monolítica, ¿no? Que se viese homogénea. Pues fíjate, Danilo al final fue que utilizó algunas arengas para decir que el que quedara en tercero podía extinguirse, etcétera. Pues entonces ¿se va a extinguir el PLD? No creo, porque el PLD si hay un partido que es partido de verdad es el PLD. Sí, tiene sus pequeñas estructuras todavía. No, estructura sólida. ¿Y no se fueron con Leonel ya? Con raíz. Bueno, Leonel
¿Le conviene a Leonel usar el símbolo semiótico, la semiótica de PLD o quedarse ya con la fuerza del ¿Tú pueblo? recuerdas cuando dimos fisiopatología? Sí, señor. Osmosis. Doctor García Sabó. Osmosis es el paso de un soluto a un solvente, de un centro de mayor concentración a un centro de menor concentración. Eso es ósmosis. Lo que pasó del PLD a Leonel fue ósmosis. Pero le conviene usar el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que dirige el profesor Juan Bosch, la Estrella Amarilla y la Berenjena Morada. ¿O ya le conviene quedarse como fuerza del pueblo? Como le pasó a Luis Abinader, que todavía en el 20 podía volver a utilizar el PRD, y ya el PRD, el 93% de los jóvenes no saben lo que significa. Bueno, hay modelos. Hay lío. No, hay modelos, hay algunos países, Uruguay, Chile, en algún momento Argentina, y quizá un poco en Brasil, y también en algunos pueblos centroamericanos, que no se da una unión completa, pero se produce una concertación. Por ejemplo, en Chile la concertación ha sido bastante exitosa. Hasta el presidente actual es producto de la concertación. Donde grupos disímiles y con ideas y propuestas ideológicas variopintas. Exacto, se ponen de acuerdo en determinadas puntos comunes. Pero en Bonao, el amigo tuyo, se unió generación de servidores con izquierdita. Con Felinova no fue. No, en Bonao, Opción Democrática apoyó junto con Generación de Servidores a Felinova del PLD. Por eso. Aunque quedó en tercer lugar. Bueno, obviamente. Mira, entonces te puedo decir esto. Para mí, ahora, la situación del PLD no es sencilla, es verdad. Sin embargo, no se ve tan traumática por lo bien que se manejó a Abel Martínez. Pero yo no diría que se manejó bien. Si se maneja bien, si él se hubiese manejado bien, no deja ahí a Julio César Valentín. Yo voy a su casa y le toco, Julio, no, espérate. Yo te puedo llevar hasta de candidato vicepresidencial. Porque no es solo lo que significa matemáticamente, estadísticamente. Sí, pero eso fue Danilo. Es el significado de un desmonte mental que te hacen cuando se te va una gente de esa envergadura. Sí. Yo soy Abel y yo voy donde Julio César y no es que le ruego, pero lo convenzo, o al menos hago el esfuerzo personalmente. Yo no creo que lo haya llamado. ¿Tú crees que lo llamó? Sí, hombre, toda esa gente se llamaron. Eso fueron pasos trascendentales. En 30 segundos yo puedo decir que el PLD está en un momento muy crítico, pero para mí no es de... ¿Tú crees que sobrevive el PLD? Yo creo que sí, si usan la inteligencia, Héctor, porque el Partido de la Liberación Dominicana cometió errores de niño, cometió errores infantiles. ¿Cómo tú vas a dejar que Francisco Javier García te renuncie de ser tu vocero y coordinador de campaña, jefe de campaña? Ahí terminó de caerse el relato peledeísta. Si yo le digo públicamente, Francisco Javier, no te vayas, si tú quieres otra posición, yo te la doy. O sea, yo no dejo ir a un tipo que ha sido exitoso manejando en este modelo de campaña. Nunca había perdido una campaña, yo creo. Entonces, tú dejas ir a Julio César y más atrás tú dejas ir a Francisco Javier. Digo, nosotros estamos aquí de alguna manera especulando, estamos haciendo una maroma. ¿Se fue el comité político del PLD? Mucha gente no participó. ¿Tú viste a Francisco Domínguez Brito en campaña en la calle, tirándose a ver arriba? La disonancia cognitiva que había entre los dirigentes PLDistas apoyando a Omar era inmensa. Los únicos que salieron verdaderamente nobles fue este muchacho, el hijo de ¿cómo que se llama? El hijo de Felucho. Juan Ariel. Pero Juan Ariel no es un hombre orgánico, es un técnico. Te digo otra cosa. Sí, pero pinta ser líder porque ahora son inorgánicos. No tiene un medio... Los líderes son así ahora, son líderes light, tipo Milei. Él es un tecnócrata. El caso de Omar, que le ganó al gobierno, le ganó al PRM, le ganó a Abinader Omar. Y lo cual es resaltable, porque Omar le ganó al poder, de eso no cabe duda. Pero yo digo también, Héctor, que hay una serie de factores que son dignos de análisis en eso. Por ejemplo, yo no vi a Danilo nunca salir con Omar. No. Omar se batió su batalla. Tú lo dijiste y te acabaron, porque las redes son emocionales. Son emocionales. La victoria de Omar Fernández, o sea, se la dimos lo que votamos por Luis. Ay, se me zafó a mí. Todo el mundo sabe todo el mundo sabe que tú ibas a votar por Luis. Y por Omar, ¿sabían? Mucha gente como tú marcó a Luis. Y a Omar. Y marcó a Omar. ¿Y por qué? Y también votaste por un diputado. Por lo que izquierda, man. Votaste un diputado del PRM. Pues no,
muchos PRMistas hicieron eso por una especie de iracundia, porque a Farideh la quitaron de manera muy atropellante y poco inteligente. ¿Tú crees que eso fue uno de los factores que influyó en mí? Sin retarle mérito al joven, porque lo tiene, yo dije que muchos votos se fueron con él como de manera, vamos a decir, en rebeldía. ¿Por qué tú crees que yo soy estrellita? A contracorriente, ¿no? Exacto. A contracorriente. Ya, el voto de Omar Ahora, fue un voto de las estrellas orientales. Omar tuvo un buen desempeño, él como persona. Sí, y se también, maneja. y si él se sabe manejar, pinta una carrera política, ¿verdad? De ascenso. Y que el que tiene son 32 años, señores. En el 28 va a tener 36, va a ser un niño todavía. Ahora, Pero en el 32. Yo de lo que digo que deben de llevarlo, administrarlo bien, porque Sí, la política es muy delicada. Sí, pero su papá va en el 28, papá. Es la segunda fuerza. ¿Tú no crees que Leonel Fernández es el candidato de la oposición? Pero lógico, y además te voy a decir otra cosa, Leonel sacó casi un 29, 7, 28. 28%. Un 28% en un momento de un ciclón batatero. Y absorber el voto del PLD. Estamos hablando de que la fuerza PLD, FP, es el 40% del país. Pero exactamente eso de Leonel Fernández, que fue 3 veces presidente y que es un tipo sin duda con condiciones intelectuales y un discurso político que cala, que llega, tuvo un papel significativo, tú no puedes negar eso. Eso fue un papel que el gobierno no puede ver eso como que le llevó 30 puntos, 20 puntos. No lo vean así. ¿Qué va a Él hacer tiene Luis 26 Abinader senadores. Con ese muchacho. Tiene 26 senadores. El PLD no tiene senadores. No tiene nada. Y él tiene 3. ¿Qué va a hacer Luis Abinader con Guillermo Moreno? No sé, no tengo idea. ¿No quieres saber? No lo sé, no tengo idea, pero me imagino que iría a la administración pública. Y eso no hay que jugársela, iría a un puesto, eso no va a ser un decreto. ¿La fiscalía? No, Guillermo. ¿Procuraduría? No, imposible. 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 Pero él puede ocupar un puesto público. ¿Y por qué? Pues bueno, porque él le hizo un Él pacto. fue el gran fracaso electoral de la historia. Se va a llamar la candidatura de Guillermo Moreno a la senaduría del distrito, por Dios. Pero tú... Entonces, ¿por qué a un perdedor? Pero ¿por qué tú le atribuyes fracaso a él y no a los estrategas del PRM y al presidente que fueron los que lo llevaron? Tú le atribuyes a él, Yo no voté por él, por el PRM, yo voté por él. No voté por él. O sea, tú no votaste por Moreno. Por él. Tú votaste por Omar. Él. Sí, yo voté por Omar. Como tú, muchos PRMistas votaron por Omar, pero yo te voy a decir una cosa, quien decidió eso no fue Guillermo Moreno, fue Luis Abinader. O sea que sí. Luis Abinader perdió en ese sentido también. No fue él solo. Y te voy a decir otra cosa. Fue un amago de borrachera de poder de Luis. No. Tirarse arriba a Guillermo. Ahora, ellos sí creyeron que podían transferir el voto del PRM completo. Bueno, había un amigo nuestro, había un técnico que yo me llevo todo el tiempo de él, pero siempre se lo dije. Le dije, Cándido, yo que soy materialista, aquí hay un espíritu raro. Aquí hay un espíritu raro con esta situación. Fueron 100 y pico mil de PRMistas que votaron por Luis, no votaron por Guillermo en la capital. ¿Y cómo tú sabes que todos eran PRMistas? Porque votaron por Luis. O sea, cuando digo PRMista, estoy hablando... Gente, yo tengo mi encuesta cada 4 años en mi oficina, un segmento clase alta, clase media alta, pero de pueblo. Pero cuando hacía la de la capital... Y lo puedo decir. En la capital, a mí me dio 73% de la gente de la capital iba a votar por Luis. Pero el mismo 70% me daba con Omar. Porque los PLDistas, el FP, ese 30%, más la mitad de los PRM, de los que iban a votar por Luis, votaron por Omar. Señores, y otro detalle que hay que analizar, si ya nos vamos de la ciguapa a la ciencia. Explíquenme, lo que saben de matemática, ¿por qué los senadores, en la mayoría de los casos,
tuvieron un 60 y pico % de votos. Yo te lo voy a Y explicar. el presidente Luis Abinader no tuvo un 60 y pico % de los votos. Yo te voy a explicar. A pesar de eso que tú señalas, que tiene una parte que es verdad, pero eso ni le quita ni le resta mérito a Omar Fernández de que él enfrentó el poder y todos los dirigentes poderosos del PRM en la capital. Entonces, él tiene mérito. Y se supo victimizar, mercadeó su victimizaje. No, es que su estrategia fue correcta desde el principio. Sí, su estrategia, su modelo de campaña fue correcto. Y Bengochea no se debió haber dado cuenta de eso. Fue correcto. Lo que pasa es que cuando un tipo se convierte en fenómeno, se te da brega de codificarlo. Para que sepa. El próximo domingo te digo por qué algunos senadores sacaron tanto, incluyendo uno que tiene la cola bien larga. Nos vemos el próximo domingo.